El Lictor se movía como un organismo solitario. Había operado por sí solo durante años, lejos de la flota enjambre, pero no estaba separado de la mente enjambre. Ese era el error que siempre cometía la presa, incluso a este nivel corpuscular. Era un error ver al Lictor como un Lictor, uno entre millones. No había muchos, había uno. El Lictor era el Lictor. Cada iteración era una copia, mejor que perfecta durante eones de mejora, cómplice de las acciones, errores y aciertos de todos los Lictors que lo habían precedido. Incontables millones de años de experiencia estaban unidos a los genes mismos de su ser, y estaba en Val, al igual que estaba simultáneamente en 1000 otros mundos de la galaxia. El Lictor se movía de noche, cuando era más difícil ver. Sus microescalas cromáticas le otorgaban una capacidad camaleónica casi perfecta incluso a plena luz del día. Unos grupos de órganos deformables incrustados en su piel le permitían cambiar ligeramente de forma, adoptando la textura rugosa de la piedra o imitar las hojas de la vegetación. El olfato era un sentido más primario, más difícil de engañar por ello. La mayoría de las presas podían oír, así que no emitían ningún sonido al moverse. La disposición especial de sus pelos ahogaba el susurro de sus extremidades al moverse unas sobre otras. Los sentidos más esotéricos también se explicaban con precisión. Su perfil electromagnético era mínimo. Su caja craneal estaba protegida por estructuras óseas internas contra fugas de energía. Los nervios de su cuerpo estaban igualmente protegidos. No emitían calor, no perdían células a menos que se dañara. Su vínculo psíquico con la mente colmena era como la seda de una araña, fina como una gasa, fuerte y casi imposible de detectar. Su estructura genética era increíblemente compleja. Dentro de cada célula se encontraban miles de millones de años de adaptación, extraídas de cada Lictor, apilado uno sobre otro, todo lo útil para su función. Por insignificante que pareciera, lo conservaba para siempre. El Lictor podía evadir todas las máquinas y habilidades psíquicas que el Imperio había diseñado para la detección. La mente colmena había consumido razas mucho más avanzadas que la humanidad. Infiltrarse en Val era pan comido. No necesitaba emplear ni una fracción de sus considerables talentos. Por la noche, corría incansablemente por el desierto, alimentado por vejigas de fluido supernutritivo contenidas en su cuerpo. Mareaba a través de las noches mientras la casta guerrera de las criaturas de presa, torpemente diseñada, se reunían alrededor del mundo. Mientras Mephiston soñaba, corría a través del yermo de Enod. Mientras Dante trazaba sus planes, cruzaba los montes sangrientos, saltando incansablemente de risco en risco, sus cascos perforando agudos agujeros en las nieves pristinas de las cumbres. Para cuando el comandante Dante convocó a su gran consejo rojo, el Lictor se deslizaba por los campos de lava solidificada de las tierras baldías de Demitia. La presa era astuta. Uno era suficiente, pues uno era todo, y todo era uno. Donde quiera que hubiera un único representante de la especie, allí estaba la mente colmena. La última noche del acercamiento de Leviatán se acercaba. El Lictor se escondió en la cresta de una imponente duna mientras Valor irrumpía en el horizonte e inundaba el desierto con una luz rubí. Sus ojos escudriñaban a través de la arena. Un día rojo azotó una fortaleza distante. El negro de su piedra tallada contrastaba con el desierto, un número débil ante los billones que se abalanzaban sobre él. Si el Lictor hubiera podido, habría sentido desprecio, pero no lo hizo. No pudo. Veía un objetivo como una mira telescópica ve un objetivo. Sabía, sin pensar, sin existir, lo que debía ser. Sus sentidos sofisticados evaluaban la fortaleza en busca de debilidades. No vio nada útil, todavía no. Necesitaba más información. El Lictor se adentró más profundamente en la arena y se dispuso a esperar. Crimsai, miembro de la tribu Junker, guió a Gabriel Seth por llanuras oxidadas. Seth reprimió su desprecio por el joven,
había sido útil durante la fortificación de Val Primus. Le había mostrado los antiguos reductos sobre los restos de las naves orbitales de la luna, que sus hombres ahora se esforzaban por reconstruir. El conocimiento de Grimsae sobre las profundas cavernas del collar eran invaluables, y poseía cierta astucia. Y ahora estaba esto, un informe de otra fuerza de marines espaciales que aterrizaba al otro lado del collar, que no había sido corroborado por ninguna otra fuente y que Crismae solo mostraría a Seth. Quizás el joven pretendía tenderle una trampa, y eso confirmaría que era más tonto de lo que parecía si así fuera. El chico se volvió hacia él, con sus ojos amarillentos escrutándolo por encima de sus hombros encorvados. ¡Debemos subir, Ángel! Grimsae señaló la pared cuadrada de las montañas antinaturales. ¡Hay otros al otro lado! Mis guerreros no vieron nada. Este sistema está lleno de otros capítulos. No vieron nada. No te creo. Grimsae no miente, no lo sabe, pero Grimsae ve. Tú también lo ves, si me sigues. Si mientes, te mataré. El comunicador de Seth emitió un pitido. La voz del capellán Apollos la siguió. Seth, estos desgraciados dan pena. No trabajarán lo suficiente. La fortaleza oriental no estará lista para la hora estimada de la llegada al planeta. ¿Por qué me cuentas esto? Haz que trabajen más. Deberías estar aquí para decírselo tú mismo. Invoco el derecho de mi rango para reprenderte. Descuidas tus deberes. Seth pensó que esto era hipócrita viniendo de Apolo, cuya propia inclinación por la violencia a menudo lo hacía adelantarse a sus hermanos en sus propias aventuras sin pensar mucho en las consecuencias. Mantendrás la boca cerrada, amo de los perdidos. Supervisarás la construcción mientras yo no esté y no debes proporcionar tu tipo habitual de incentivo. Necesitamos a los mortales. Entonces, ¿cómo hago para que funcione? Usa tu puta imaginación. Te has vuelto blando, Seth. Te reto a que me insultes de nuevo, Apolo. Cumple con tu deber. Termina la fortaleza. Volveré pronto. Grimsae miró expectante a su gigante protegido, mordiéndose las uñas mientras esperaba. Seth asintió con la cabeza. Grimsae sonrió y salió corriendo, pero no importaba cuán rápido subiera y bajaran sus piernas, no podía superar el paso lento y deliberado de Seth. Seth apoyó su mano sobre el metal antiguo y miró hacia arriba. ¡Subamos! ¡Ya! ¡Sí! Le hizo una seña al señor de los marines espaciales para que lo siguiera hasta la entrada de una cueva irregular. Dejando a un lado sus temores, se adentró en la cueva y atravesó el casco descarrilado de la antigua órbita de Val. Evitaron las cavernas profundas, bordeando los pasajes exteriores para llegar a las cumbres. La ruta había sido mejorada por generaciones de la gente de Crismae, aunque de la forma más rudimentaria. Puentes de chapa metálica cruzaban agujeros en el suelo. Las grietas en paredes y cubiertas con vadas se habían ensanchado hasta convertirse en puertas. Siguieron la ruta y aunque el joven intentó ocultar la ruta Seth por ser alguien ajeno a su tribu, sus desvíos no eran nada para la mente mejorada de Seth, que ya había hecho un mapa de todos los lugares que habían pasado. Cruzaron un puente, un poco más que una plancha de metal, que se tambaleaba peligrosamente bajo el peso de Seth. Al otro lado, medio oculta por las acumulaciones de óxido, había una puerta. Seth miró hacia el oscuro pasillo con su vista mejorada. Pudo observar por detalles de escombros y partes sueltas colgando de sus paredes que se trataba de una parte de la antigua estación espacial que se había derrumbado de bruces y estaba prácticamente nivelada. Otra prueba de la antigua guerra de milenios atrás, en un tiempo perdido antes de la llegada incluso de sanguíneos a Val. No, mi señor, peligroso. Hay fantasmas, espectros y cosas peores. Subimos. Las tribus toman este lugar como embrujado cuando solo es una prueba de tiempos pasados. Un viento húmedo soplaba desde algún lugar lejano. Seth gruñó y siguió al chico. Siguieron adelante, siguiendo los senderos ancestrales del pueblo de Grimsae. Su tribu
Los Junker no contaban con vehículos para atravesar este terreno. Todo estaba adaptado para el senderismo. Donde el sendero se empinaba, había cuerdas y escaleras, o escalones mal soldados para acelerar el avance. En pocas horas, habían caminado varios kilómetros desde las fortificaciones de los desgarradores de carne y ascendido 1700 pies. Val Primus era un mundo frío. La nieve sucia, producto del disfuncional ciclo hidrológico de Val Primus, rugía bajo sus pies. Para entonces, Seth podía oír a los recién llegados. El cielo retumbaba suavemente con el ir y venir de las naves de desembarco. Grinsae lo condujo por encima de una enorme sección habitada. El joven no llevaba ropa adecuada para el frío. Le castañaban los dientes y se calentaba las manos en las axilas periódicamente, pero sin embargo, no parecía notar la gravedad de su sufrimiento. Seth supuso que el chico nunca había estado realmente caliente. Ahí abajo, los demás. Seth bajó con dificultad hasta el borde del acantilado. El otro lado del orbital era un desastre destrozado. Un bosque achaparrado se aferraba a la estructura interna expuesta, cubriéndola de vegetación. Con el tiempo, se habían formado campos profundos en las hondonadas, y de ellos crecían árboles más altos, a varios kilómetros de distancia. Las crestas de choque se extendían, dejando amplias depresiones entre ellas. En una de ellas se reunió un pequeño ejército, cuyos transportes rugieron hacia el espacio y de regreso. El rostro de Seth se tensó. Siglos de contratiempos lo habían llevado a aislar a sus guerreros de sus aliados. Cuando los desgarradores de carne entraban en batalla, estaban a merced de la sed roja. El dudoso legado de Sanguinius les otorgaba la fuerza para vencer a enemigos mucho mayores, pero si la sed no se apaciguaba, sus aliados o civiles pagaban el precio. No le gustaba luchar junto a otros. Había posicionado deliberadamente sus fuerzas lejos de los otros 3 capítulos enviados por Dante para proteger a Val Primus. Y ahora había un 5º capítulo que se atrevía a establecerse en la puerta de sus fortificaciones. Recurrió al talento de su armadura para descubrir quiénes eran los intrusos. Un destello en el cielo se amplió al instante en su visión, amplificando por los lentes de su yelmo, hasta convertirse en una cañonera Thunderhawk con una desgastada librea de rojo oscuro y plata. Solo un capítulo llevaba esos colores, un capítulo que tenía una reputación de salvajismo frenético que excedía a la de su propia hermandad. Los caballeros de la sangre. Los recién llegados seguían llegando en Thunderhawks y en barcazas sin blindaje. 20 vuelos de Thunderhawk bastaron para traer a los desgarradores de carne a Val Primus. Desde su barcaza de batalla Victus quedaban muy pocos. Los caballeros de sangre tenían ventaja en número de hombres y máquinas. Si lo que oí era cierto, probablemente no se retiraría. Dante lo hizo a propósito, pensó. Reprimió la ira y llamó a Grimsae, que se había refugiado del viento al abrigo de una columna de comunicaciones que sobresalía de la nieve. ¿Cuánto falta para su lugar de aterrizaje? Mediodía, mi señor. Mediodía. A pesar de todas sus quejas, Apolo tendría la situación bajo control en las fortalezas. Confiaba en que Codicier Valdiel lo mantendría a raya. Esto no podía esperar. Llévame allí ahora mismo. Al acercarse Seth a la zona de aterrizaje de los caballeros de sangre, vio que no tenían intención de quedarse allí. No se habían establecido ninguna castella ni otras defensas temporales. Era una esperanza absurda esperar que se alejaran más. En el fondo de su corazón, sabía que pretendían dirigirse hacia su propia posición. Hacía varios años, los caballeros de sangre habían declarado una cruzada contra todos los enemigos del imperio, pero su campaña fue tan feroz y su definición de enemigos tan amplia que los propios altos señores de Terra los declararon renegados. Antes de eso, habían sido como los desgarradores de carne, vistos con recelo por sus aliados. Ahora estaban desamparados y perseguidos, aunque afirmaban ser leales al imperio. Otra fuerza al borde de la extinción.
Aunque habían llegado más lejos en el camino de la condenación que Seth y sus guerreros, era solo una casualidad que sus posiciones no se invirtieran. Entrar en su zona de aterrizaje lo acercó a su destino y lo hizo con cautela. Los caballeros de sangre no trajeron provisiones, solo vehículos de combate. Cajas de municiones vacías cubrían la arena, abandonadas donde las habían abierto. Todo se sentía desordenado. Aunque el material esparcido era modesto, pocos capítulos de marines espaciales serían tan descuidados en su despliegue. Los tanques, sin embargo, demostraban orden. Permanecían en silencio en el desierto. ¡Quédate aquí! Le dijo Zed a Chrysae, a 100 metros de la línea de tanques. El joven escuálido negó con la cabeza enfáticamente. Desenfundó su propia arma improvisada y se escabulló bajo la sombra de Zed. ¡Deténganse! Las luces se encendieron, las orugas chirriaron al instante, con los cervos ronroneando. El Land Raider apuntó con todo su considerable armamento al señor del capítulo. Di tu nombre y el asunto que te trae aquí. Soy Gabriel Zed, maestro de los desgarradores de carne. Tú tienes que explicar qué haces aquí. Esta es mi zona para defenderla. La mano de Zed se dirigió a la empuñadura del eviscerador, magnéticamente bloqueado, que llevaba en su mochila. Se preparó para cargar, sabiendo que no podría alcanzar al tanque antes de que sus cañones láser lo destrozaran. ¡Alto! Un marín espacial casi tan grande como Zed se adentró a la noche eclíptica. Su armadura, finamente forjada, tenía numerosos honores pintados y grabados en sus placas, pero todos estaban tan abollados. Zed olió la podredumbre de la sangre vieja oculta en las grietas de la armadura al acercarse. El guerrero se detuvo ante Zed. Se evaluaron mutuamente. La violencia a un paso de distancia. ¡Lo traje como me pediste! Zed miró fijamente al joven de la tribu. El rostro de Zed estaba oculto por su yelmo, pero Chrysae se encogió ante su ira. El caballero apenas se fijó en el muchacho. Silencio, desgraciado. No presumiría de tu astucia. No sea que Zed lo considere una traición. No es conocido por su clemencia. Saludos y bien encontrado, desgarrador de carne. Señor de los guerreros más temidos del imperio. El caballero de sangre extendió la mano. Zed la miró. El caballero se movía con exagerada cautela. Esto no ocultaba el calor rojizo de la furia sedienta que irradiaba de él. Casi el más temido. Vete, o tus hombres pueden recuperar tu cuerpo. Dame tu nombre para que pueda agregarlo a mis honores de batalla. Soy el Centaur Joel, primera espada de los caballeros de sangre. Ahí está, listo. Tu pregunta está respondida, pero no me iré. ¡Lo harás! No puedes luchar contra todos nosotros, Zed. Cada vida es un juego de una muerte. ¿Te animas a apostar la tuya? ¿Por qué viniste en pie en primer lugar? ¿No tienes ninguna aeronave? ¿Por qué aterrizaste tan lejos de mi posición? La reputación de los desgarradores de carne te precede. Quería tener a mis guerreros listos, por si acaso la bienvenida no era muy cálida. ¿Nuestra reputación? ¿Y la tuya? Somos parientes en muchos sentidos. Por eso Dante nos pidió que lucháramos a tu lado. Dante te envió. La ira le revolvió el estómago a Zed y se dio cuenta de que una parte de él deseaba que Dante no estuviera involucrado. Estaba decepcionado. Esto no era exactamente una traición, pero Dante debería habérselo dicho. Zed habría protestado, pero eso no venía al caso. No luchas con nadie. No asistiré al banquete. ¿Por qué debería creerte? El Centaur Joel miró a Val. El lado oscuro del planeta estaba oscuro y el falso firmamento de las luces de las naves brillaban sobre él. El Arx Angelicum estaba bañado por la luz del sol al otro lado, invisible para ellos. Luchamos con otros. No asistimos al festín. No somos dignos de compañía. La seducción de la rabia negra es demasiado poderosa para nosotros, pero lucharemos junto a ustedes. ¿Es eso un insulto o un intento de adulación? Yo lucho solo junto a quienes elijo y no te elegí a ti. Lo harás.
Entiendo que quedan muy pocos de tu capítulo. Estas últimas décadas han sido duras para tu número. Incluso cuando tu reputación resurgió del pozo de sangre donde la arrojó tu predecesor. Somos iguales. ¿Tenemos pocos guerreros? Eso es algo que tenemos en común. Si unimos nuestras fuerzas, nuestra ferocidad se convertirá en leyenda. El enemigo llegará pronto. Nos uniremos a tu lado, lo quieras o no. Está predestinado. ¿Lo has visto? Joel asintió. No lo puedo negar. Somos los elegidos de Sanguinius. Contamos con su previsión. ¿El elegido de Sanguinius? ¡Arrogancia! Creemos que es cierto. Pronto llegará. Estuvimos esperando fuera de los límites del sistema, más allá del alcance de los augures. Y nos colamos cuando la sombra y la disformidad se amplió. Los hemos visto. Tú también los verás. Estarán aquí en unos días como máximo. Lo sentimos. Sentimos su hambre. Puedes sentirlos. Te lo dije, Seth. Estamos más cerca de Sanguinius que cualquier otro. Tenemos sus dones, así como su maldición. Seth observó a los caballeros de sangre. Tenían una buena cantidad de tanques. Si se combinaban con los suyos... No, los desgarradores de carne luchan solos. Con fortificaciones. Esta no es tu forma de luchar. Ya he luchado contra los enjambres antes. Albergaré nuestra ferocidad para que se aproveche al máximo. Puedes lanzarte a sus fauces si lo deseas. Háblame de esas fortificaciones tuyas. Hay bastiones en los restos que han sobrevivido al paso del tiempo. He ordenado reconstruir 2. Tú lo sabes. Me habrás espiado desde la órbita. Joel no dijo nada. No tenemos espacio para guarnecer a tus guerreros. Lucha en otro lugar. El óxido y el polvo tienen este mundo en sus garras. ¿No se ha podrido el metal? No del todo. Hay posiciones defendibles en esta montaña, pero no muchas. Las tribus locales viven en ellas y en sus alrededores. Contra las flotas de enjambre, su naturaleza trabajará en contra de su defensa. Hay demasiados túneles para que el enemigo los explote. ¿Y entonces por qué te quedas aquí? Eso es lo que me preocupa. Sigue adelante. Ve a Stardom y a las alas de sangre. Puede que te den la bienvenida. Sabes bien que no lo harán. Los maestros del capítulo se miraron fijamente durante un largo rato. De repente, Joel rompió el contacto visual y llamó a Crimsae. Chico, ven aquí. El miembro de la tribu, parpadeando y asustado, salió de la protección de Seth. ¿Conoces el origen de estas montañas? Sí, son joyas preciosas, estrellas arrancadas del collar Balin, dadas a Balin por Val y rotas por su desagradable y celosa hermana. Joel señaló las masas arrugadas. ¿Y creen en esa historia? Es una historia que aprendemos desde pequeños. Se la contamos a otros, como en las historias de ángeles. Todo es verdad. No es cierto. ¿Te gustaría saber la verdad? El chico asintió con vacilación. En vísperas de una invasión que destruiría su mundo, aún calculaba si una buena historia podría conseguirle un par de horas junto a la chimenea. El desprecio de Seth aumentó. Hay un salón que me encantaría visitar. ¿Podrías decirme si aún existe? El chatarrero cayó de rodillas. Sí, Ángel, si tú lo dices. Es el exterior de un antiguo Eginario. Aunque no entiendas ese término, es un lugar amplio, no distorsionado por la caída de las estrellas. Hay una escritura allí. Muéstramela y te contaré la verdadera historia del collar. El joven estaba confundido. No entiendo, señor Ángel. Es un lugar en las profundidades de la tierra. Ustedes lo llaman Feljo. Para tu tribu es un lugar de demonios y horrores. Pero tus antepasados vivieron allí. ¿Lo conoces? Crimsae tembló de miedo. Estás perdiendo el tiempo. Las tribus de chatarreros tienen miedo de los interiores orbitales. Estás perdiendo mi tiempo. No lo estoy. Ya lo verás. Joel se inclinó hacia adelante, de modo que su rejilla de respiración quedó a la altura del rostro de Crimsae. El hedor a sangre que emanaba de él era insoportable. A pesar de estar reseca y podrida, a Seth se le hizo agua a la boca. Sabes a qué lugar me refiero, así que nos llevarás allí o te mato. Seth gruñó una advertencia ante esta suposición. La presencia del caballero avivó su sed.
Su furia, siempre oculta, se alzó en simpatía con la rabia que irradiaba su primo lejano. ¿No deseas ver la historia de los hombres en este lugar santísimo para nuestro Señor común? ¿Qué otras tareas te entretienen? ¡Las fortificaciones! Tus hombres y esclavos pueden hacerlo. ¿Cuánto se rebajó el poderoso Gabriel Zed a ensuciarse las manos con el trabajo de un campesino? Zed miró fijamente al caballero. Crimsae los miró nerviosamente. Iré, no me interesa la historia, pero no quiero que estés acechando bajo mis pies sin que nadie te vea. Regresaron a los restos montañosos. Esta vez entraron directamente, siguiendo túneles que los llevaban al corazón de la oscuridad. Una vez superada la maraña de las caras norte, los caminos se enderezaron, apenas curvados por el impacto y los daños de la guerra. Ningún túnel natural los habría llevado tan lejos y tan rápido. Un pasillo por el que pasaron 20 minutos después confirmó su teoría. Estaba abarrotado de restos desde el suelo hasta el techo. Miles de cráneos grises observaban en silencio, conmocionados. Había otros seres vivos allí abajo, criaturas humanoides que observaban con ojos fríos y luminosos desde la oscuridad, y luego huyeron de los marines espaciales. Crimsae les tenía terror, pero su miedo a Joel y a Zed era mayor, y los condujo a las profundidades del orbital destrozado. Descomposición, ruina, muerte, se filtraron en los huesos de Zed. El collar era un reino de muertos. Los restos de tiempos antiguos presagiaban el fin que venía de nuevo. Zed lo sentía en su corazón. Luego de un buen tramo entre los restos del pasado, finalmente emergieron en un vasto espacio, tan alto que el haz de luz de Zed se desvaneció antes de llegar al techo. Ya llegamos. Una tormenta de insectos surgió de una pared cuando la luz de Zed los tocó. Hay escritos aquí, ¿lo sabías? Joel entró en una habitación buscando algo. Un registro de la caída de la vieja noche y el fin del primer imperio estelar de la humanidad. No he oído nada de eso. Los ángeles sangrientos se consideran superiores a todos los demás capítulos de la sangre. Su biblioteca guarda secretos que jamás soñarían compartir. Entonces, ¿cómo lo sabes? Por nuestro fundador, Austen Galael. Era nativo de esta luna. Les envidiamos, primogénitos, por su cercanía a la fuente de nuestro linaje. Pero tuvimos la suerte de ser fundados por capitanes de los propios ángeles sangrientos. Galael tenía sus propios registros. Los marines espaciales se separaron, cada uno dirigiéndose involuntariamente a diferentes partes de la sala del reactor. El suelo estaba hablando por el guano. Hacía mucho tiempo que nadie entraba en la cueva. Mientras tanto, Joel se había deslizado hacia el fondo de la cueva. La silueta desplomada de la carcasa de un reactor se alzaba imponente ante él, como las lunas balitas que se alzaban en el cielo. Vio algo y se dirigió hacia él en línea recta. Aquí, señor Zed, ven. Zed gruñó para sí. Joel esperaba ante un alto muro adornado con santuarios destrozados. Algo estaba escrito en la superficie. Se había corroído hacía mucho tiempo. Galael era un hombre considerado, como eres tú, Lord Zed. Era un gran erudito por derecho propio, y aunque carecía de habilidades psíquicas, el bibliotecario siempre fue su pasión. Tenemos fama de salvajes y bien merecidas, pero te hablo ahora con calma, porque una vez que entremos en combate, nos resulta imposible controlar nuestras pasiones. Los ángeles sangrientos tienen sus virtudes y virtudes. Antaño teníamos un sistema similar para contener nuestra furia, pero ya no funciona. Nuestra ira contra los enemigos de la humanidad crece sin control, pero nuestro bibliotecario sigue siendo importante para nosotros, al igual que las historias. Allí hay conocimiento de los tiempos antiguos, recopilado en esta sala por Galael. La crónica de Galael es el corazón de nuestra colección. En ella, escribió extensamente sobre lo que aprendió de su pueblo, antes de que el tiempo y las circunstancias nos separaran de Baal para siempre. Joel señaló la pared corroída. Las crónicas dicen que en este lugar se guardaban los registros del pueblo, grabados en el metal de las estrellas caídas tras la guerra. Ya no están, pero he anhelado contemplar el lugar donde una vez se exhibieron, pues conozco de memoria la historia que contaban.
Crimsae miró fijamente la pared. Era analfabeto y carecía de imaginación para ver algo más en las marcas, pero las palabras de Joel lo cautivaron. Todos los mundos de la cicatriz roja están sujetos a sus humores, o caprichos si lo quieres decir así. Para habitar aquí, los hombres deben tomar sus elixires o vivir enterrados. Esto aplica a todos los planetas a 100 años luz de este lugar, excepto a Val. La configuración de los 3 cuerpos aquí desvía las radiaciones más terribles de la cicatriz. Cuando los hombres llegaron aquí en las primeras grandes naves, eran como nómadas que luchaban por abrirse paso en el desierto, y este sistema era un oasis para ellos. Val Primus era bastante apacible, pero Val Secundus era un tesoro aún más excepcional, un análogo de la vieja tierra y rico en diversidad biológica. ¿Y Val? Val era como Val es. Val es eterno. Las lunas estaban pobladas. Val no, al menos al principio. Durante muchos milenios, según los registros, los mundos estuvieron aislados. La cicatriz los mantuvo solos. Ninguna civilización Xenos ni mundo humano se encontraban al alcance de sus naves. Juntos desarrollaron una cultura cuya riqueza se insinuaba en estos registros antes de perderse. La crónica de Galael sugiere que con el tiempo, el pueblo de Val se reunió con el resto de la humanidad y se avecinaba una era dorada, pero esto está escrito de forma superficial, apenas suficiente para contextualizar. Es extraño. Creo que como la gente da por sentado que las normas de su época no cambiarán, que su mundo no sufrirá ningún cambio, que no vale la pena escribir de ello, que no vale la pena escribir su presente, y por eso deja sin registrar lo que facilitaría la comprensión de sus vidas, si tan solo se escribiera. Lo que está registrado con gran detalle es cómo ocurrió la caída. Mientras la guerra consumía la galaxia, las 2 lunas quedaron aisladas de nuevo, pero aunque su historia fue larga, sus recuerdos fueron breves, y los mundos no pudieron recuperar su anterior autosuficiencia. Se desató la hambruna, y Val Secundus exigió que, al ser el mundo más poblado, se les concediera la protección de las instalaciones orbitales de Val Primus, y que Val Primus fuera evacuado. Por supuesto, Val Primus se negó, alegando su mayor fuerza militar y recursos como razones para proteger su propia luna. El registro original no aclara cómo comenzó la guerra, pero las instalaciones orbitales estuvieron entre los primeros objetivos. Quizás fueron destruidas deliberadamente. Prefiero la teoría de que en un intento de robarlas fue el motivo de su hundimiento, por lo cual cayeron del cielo, devastando al Primus. Probablemente no sea cierto, pero hay cierta dosis de arrogancia poética en ello. Irónicamente, Valin y Valfora estaban a salvo de la agitación de la galaxia. La cicatriz roja los protegió, como protegió a sus descendientes degenerados hasta la llegada del Gran Ángel. Al final, se destruyeron mutuamente. Esto es solo una leyenda y no tiene importancia. ¿De verdad lo crees? En la época de Galael, la escritura aún era legible. Te diré por qué es relevante. Los terrores de aquella época provenían tanto de dentro como de fuera, y esto es algo que todos los del linaje de sanguíneos podemos comprender. Luchamos contra los monstruos de nuestras mentes. Tú, Gabriel Set, has triunfado. Guerreros como tú. Joel puso una mano sobre el hombro de Set y la otra sobre la nuca de Crimsae. Eres una elección de esperanza para todos nosotros. Estamos todos condenados. La cicatriz roja trae locura y muerte a todos sus mundos, pero nuestra furia es sagrada, es sanguíneos y aún más poderosa. Joel apartó la mano de la hombrera de Set y sujetó a Crimsae con firmeza. El joven se movió incómodo, pero no se atrevió a soltarse. No todos tenemos la fortaleza que tú, Gabriel Set. En algunos, la maldición es mucho más fuerte. La paciencia de Set se estaba agotando. Es una pérdida de tiempo. No estamos a salvo. Nuestro fin se acerca. ¿Listo? ¿Es eso lo que querías oír? Déjame decirte que no seguiré tu camino. Joel rió, un único gruñido y cerró el puño, aplastando las vértebras del cuello de Crimsae. Increíblemente, el
El chico seguía con vida. Joel lo alzó en el aire, con la vitae escurriendo entre sus dedos plateados. Sus ojos se giraron con impotencia. Joel fijó su atención en el joven, observándolo morir con curiosidad distante. Estas leyendas te enseñan algo, Seth. Los aliados mueren cuando se niegan a unirse. El derramamiento de sangre es inevitable. Lucharemos a tu lado. No nos atreveremos a luchar junto a ninguna otra fuerza. Pero ustedes, desgarradores de carne, son como nosotros. Puros, fuertes e iracundos. Lucharemos contigo, lo quieras o no. Seth podría haberlo matado entonces, en la oscuridad, pero los caballeros de sangre habrían atacado a los desgarradores de carne y 2 capítulos se habrían perdido en la defensa en disputas fratricidas. Gruñó en frustración. Beberás conmigo para sellar nuestro pacto de sangre. Joel le ofreció el cadáver de Crimsae. No lo haré. Dijo, aunque la saliva se le acumulaba en la boca ante el intenso olor a sangre que se elevaba sobre el hedor a guano. ¿Y por qué no? Son ganado. Nosotros somos los cánidos del pastor. ¿No es justo que nos alimentemos del rebaño? Era un desgraciado, pero no tenía por qué morir. No debiste haberlo matado. ¿Y cuántos inocentes similares han masacrado tus guerreros? No a sangre fría. Por eso tú estás condenado y yo no. ¿De verdad? ¿Y qué era de su vida? Habría muerto de todos modos. Su fin le conviene más al emperador de esta forma. Con un tirón desgarrador, le arrancó la cabeza a Crimsae. La sangre corría por sus maltrechos guanteletes. A Seth se le hizo agua a la boca aún más. Ahora, ¿cenas conmigo? No. Seth apretó la mandíbula. Sus dientes de ángel se extendieron y le pincharon la suave carne del labio inferior. No cenaré contigo. No lucharé junto a ustedes. Mantengan sus posiciones. Nosotros nos quedaremos en las nuestras. Habrá derramamiento de sangre si no se ponen de acuerdo. Y te juro que la primera cabeza que corte será la tuya. Si insistes, muy bien. No nos acercaremos a menos de 5 kilómetros de tu posición. Demasiado cerca. ¿Quieres pelear? Al no responder Seth, Joel continuó. Entonces pelearemos contra nuestro enemigo en común. Te veré en el campo de batalla, Seth, como un aliado. Lo he visto. Tomó los sellos de su casco. Ahora, por favor, vete. Necesito comer y prefiero que nadie me observe. Seth estaba más que feliz de complacerlo. Una luz resplandeciente inundó la sala del trono. Una figura con armadura bruñida, con los rasgos oscurecidos por el resplandor, se alzaba ante el trono dorado. Horribles máquinas tronaban por doquier. Miles de ataúdes conectados a los mecanismos ocultaban historias incontables de sufrimiento. La imperfección de los dispositivos carcomía el alma de Dante. En el trono central se encontraba una figura marchita en cuyo beneficio se había cometido esta atrocidad. Pero él, ajeno a ella como todo lo demás en el plano mortal, permanecía inmóvil mientras el guerrero dorado se preparaba para la batalla. Otra vida humana que sacrificaría por el emperador. Algo se giró hacia el trono. La figura de Dante levantó su espada. Los ojos de Dante se abrieron lentamente. Desorientado, tardó unos segundos en comprender que estaba en su dormitorio en el reducto celestial del Ars Angelicum y no en Terra. Un reloj extravagante marcaba suavemente al otro lado de su dormitorio. Dante llevaba 3 horas dormido. Antaño, Dante era capaz de luchar durante días sin descanso. Ahora, dormía cuando podía y despertaba agotado. Si hubiera podido, habría disfrutado del largo sueño. Córbulo le advirtió desde los sarcófagos. Había riesgos para Dante ocultos en las máquinas sagradas. Edad. Todo se reduce a su maldita edad. Apoyó el rostro entre las manos. La textura de su piel arrugada lo perturbaba, pues un hombre soñador nunca se ve viejo. Apartó las sábanas y se levantó de la cama. Le dolían los músculos, como los dolores de un anciano que afligía a un inmortal.
Las rotaciones de hombros aliviaron parte de la rigidez, pero no toda. Se vistió con una túnica rígida con ángeles bordeados y se sirvió una copa de vino con sangre. Nada destacable, salvo que Dante había evitado beber sangre durante siglos. Hasta estos últimos meses, el olor de la sangre, el olor de la vida. Había tenido el sueño del guerrero dorado muchas veces. No podía decir si era una visión real. Dante guardó el sueño para sí mismo, sabiendo que su recurrencia sería interpretada como egocentrismo de su parte. Esa necesidad de que la figura fuera él, de tener una acción verdaderamente digna que realizar antes de que su vida terminara, era una debilidad y no quería compartirla. Aunque le divertía dejarse llevar en las teorías que sus visiones le dejaban, sonrió ante su idea de que salvaría al emperador. Sabía que la figura de su visión no era un Adeptus Astartes, aunque su armadura le resultaba familiar. Pero no, tampoco era un Custodes. Era algo más. ¿Pero qué? Lo reflexionó mientras bebía vino, perplejo. Un detalle de la visión había cambiado. Cada vez que veía al guerrero dorado, la espada del emperador estaba sobre su rodilla inmóvil, como supuestamente había estado durante 10 milenios. La última vez había desaparecido. Temía que esto fuera un mal presagio. Casi confirmando sus dudas, una campana sonó a lo lejos. No perdió más tiempo. Salió al pasillo irrumpiendo por las puertas dobles de ébano hacia su comedor privado. El tañido de las campanas se hizo más fuerte mientras se dirigía a las puertas de cristal que daban a su balcón y salía al pozo de los ángeles. El pozo era un remanso de paz, hasta que sonó la campana de guerra. Resonó con fuerza alrededor del pozo. Desde lo alto, un aullido salvaje competía con el majestuoso tañido. Dante alzó la vista hacia el óvalo del cielo lila matutino, atrapado por el Arx Murus. Las torres apuntaban hacia arriba como dientes. Una en particular atrajo su mirada. Los habitantes de Amareo estaban despiertos, todos aullando y chillando pidiendo sangre. Sus monstruosos gritos resonaban por el monasterio de la fortaleza. Sus aullidos eran una señal segura de que la guerra estaba cerca de ellos. Dante se apresuró a entrar a la torre. ¡Abran las puertas! La guardia sanguinaria abrió puertas talladas en atracita. El capitán Borgio estaba en la puerta, armado para la batalla. Borgio, el maldito grito de sangre. Ya ha empezado, ¿no? Borgio asintió. Mi señor, tengo una comunicación urgente con las flotas de vigilancia. Nuestros augures de largo alcance se han disparado en varios sectores del núcleo. Borgio parecía casi disculparse mientras daba la noticia. Los tiránidos están aquí. Totalmente armado y acorazado, Dante marchó hacia la Basílica Sanguinarum, flanqueado por la fuerza de su guardia sanguinaria. Pese a la melodía de la misa permanente, nada podía ocultar los gritos de los condenados presas de la sed. Los vástagos de Sanguinius se arrodillaban en oración para ahuyentar la locura. El Ars Angelicum era un hervidero de actividad. No había suficientes espacios sagrados para todos los marines espaciales en la basílica, así que los hermanos de la sangre se arrodillaban en grupos donde quiera que encontraban espacio. Bajo la solemne guía de sus capellanes, rezaban por el dominio sobre la rabia negra. Los esclavos de la sangre corrían por todas partes, preparándose para un ataque inminente. Solo los servidores parecían tranquilos, pero su gran número, apiñados, delataba la gravedad de la situación. Gritos separan. Nadie tuvo dificultad en obedecer la orden. Los pasillos se despejaron al instante, permitiendo que el grupo de Dante avanzara lentamente. Todos se apartaron y abandonaron la sala. Todos menos uno. El maestro del capítulo Geron de los Ángeles Luminosos se encontraba solo ante las gigantescas puertas. Llevaba el yermo sujeto bajo el brazo. Su rostro estaba pálido y contorsionado por la furia. ¡Apártate, maestro Geron! ¡El comandante pasará! ¡No! Dijo Geron.
sacudiendo rígidamente la cabeza. Ordenó Separan. La guardia sanguinaria alzó sus Volters Angelus. ¿Amenazas cuando permites esta abominación? Señaló las puertas tras él. Desde dentro se oían los rugidos y los gritos lastimeros de los marines espaciales, dominados por la rabia negra. ¿Les rindes este honor? Los caídos deberían ser encarcelados en el tabernáculo del arrepentimiento. Deben someterse a la confesión antes de ser sacrificados. Nos avergüenzas a todos con tu debilidad. Un ángel debería ser puro y noble. Estos brutos sin mente son una vergüenza. Hazte a un lado, no se te volverá a perder. Dante dio un paso adelante y apoyó una mano tranquilizadora en el brazo de Separan. Geron, mientras tus guerreros luchen por mí, todos recibirán el mismo respeto que los hermanos de mi capítulo. Ordamael habló desde su posición junto a las puertas. Están bendecidos en este momento con la visión de sanguíneos. Están malditos y son impuros. No lo toleraré. Me diste el mando. Si intentas sacar a tus guerreros de la basílica, te mato aquí mismo. ¿De verdad quieres que nuestra hermandad entre en guerra mientras el gran devorador nos acecha? Ten piedad de tus hombres. Todavía son tus hermanos. La guardia sanguinaria de Dante se interpuso entre los dos maestros del capítulo. Geron intentó avanzar, pero su propio sumo sacerdote sanguinario se puso a su lado y le sujetó firmemente el codo. Esto va contra nuestras creencias, hermano mío, pero ahora no es el momento. Geron miró a Dante con furia. No esperaba menos de ti, Dante, que te asocias abiertamente con los caballeros de sangre e invitas al salvaje de Gabriel Zed con total confianza. Estás codo con quienes abrazarían la ira. Me obedecerás. Y ahora, hazte a un lado. Por honor obedeceré, como acaté respetar la votación. Dijo, señalando a Dante. Pero no olvidaré este desaire. El sacerdote de Geron lo movió a un lado. ¡Abran las puertas! El alto portal de la Basílica Sanguinarium se abrió con un crujido, dejando escapar todo el volumen de los aullidos de los condenados. Marines espaciales de varios capítulos seguían siendo trasladados a la catedral. Cuando Dante entró, algunos llegaron en un estado de calma y confusión, o fueron llevados inconscientes. A otros hubo que empujarlos para que los colocaran en su lugar. ¿Son todos ellos? Preguntó Dante a Ordamael. El Miobatis continúa, mi señor, pero los nuevos episodios de ira están disminuyendo. Estos son todos los casos actuales. El despertar de los prisioneros de la torre de Amareo siempre presagiaba un conflicto mayor. Que esas bestias degradadas estuvieran tan cerca de sanguíneos horrorizaba francamente a Dante, pero gracias a su hiperactiva semilla genética, su sexto sentido era incluso más agudo que el de los bibliotecarios, y su ira fue la primera en encenderse. Cuando la guerra extendió sus alas rojas, los prisioneros de Amareo la anunciaron. En aquellos tiempos, era seguro que varios de ellos sucumbirían a la rabia negra y se perderían, solo que esta vez no fueron varios los que cayeron. No fueron decenas, como podría precipitar las peores crisis. Fueron cientos, demasiados para caber en las capillas destinadas a bendecir a los condenados. Que Sanguinius te proteja al afrontar la última prueba de tu vida. Comenzó Ordamael. Que el emperador te use mientras tus brazos se mantengan fuertes. Que tu furia te apasione a luchar hasta el final. Ordamael entonó la oración en voz alta. La relajante música coral suavizó la atmósfera, alejando los pensamientos sangrientos y reemplazándolos con una tristeza contemplativa. Poco a poco, la abultada compañía de la muerte se fue silenciando a medida que las palabras activaban un profundo adoctrinamiento hipnótico. Era potente, pero no duraría.
Siervos de varios capítulos salieron de sus escondites en el pasillo de la catedral y se movieron con agilidad entre los condenados, colocando cintas de la muerte en sus armaduras recién pintadas. En nombre de la humanidad, recorrerán el oscuro camino hacia la redención. Y mientras tus enemigos huyan de tu ira justa, hallarán la paz en la muerte. Con la ayuda de los capellanes de otros capítulos, Ord-Amael consiguió que el peligro sea casi nulo para que los esclavos de la sangre pudieran hacer su trabajo junto con servidores especialmente preparados para esta peligrosa tarea de contención de seres sin mente. Ord-Amael hizo una seña a sus compañeros. En la parte trasera de la cátedra, las 3 puertas de la furia se abrían a grandes jaulas elevadoras, listas para transportar a los condenados a las cámaras de las mazmorras de Amareo, donde permanecerían hasta que fueran necesitados. Dante inclinó la cabeza en señal de respeto mientras salían. Los condenados fueron tranquilizados por sus capellanes, aunque ya estaban inquietos de nuevo. Dante se preguntó por un momento qué haría Lemartes con semejante fuerza, pero Lemartes estaba en Diamo, a años luz de distancia. El último de los condenados fue conducido a los elevadores y sus cadenas fueron aseguradas en la pared. Los más agresivos comenzaron a gritar de nuevo, profiriendo palabras desgarradoras pronunciadas por primera vez hace 10.000 milenios y repetida muchas veces desde entonces. Dante cerró los ojos en claro dolor y se fue. ¿Por qué? Preguntó uno. Horus, hermano, ¿por qué nos traicionaste? Pero no hubo respuesta que dar. Situado debajo de la ciudadela Reclusium, en la cima del reducto celestial, se encontraba el primer estrategium de los ángeles sangrientos. La pálida luz del sol rojiza se filtraba a través de ventanas de cristal brindado de 6 metros de espesor. Cientos de personas estaban presentes y un tenso silencio los envolvía. Servidores, mortales y marines espaciales estaban ocupados en tareas que podían decidir el destino no solo de Baal y los ángeles sangrientos, sino también del segmento. El comandante Dante lo comprendía mejor que nadie. Bajo su supervisión, operaban con excelencia una docena de puestos de mando independientes, encargados individualmente de supervisar un aspecto de la defensa de Baal. Se situaban alrededor del Tacticarium hololítico central. Dante se encontraba de pie sobre una plataforma elevada, con la mirada fija en la proyección, al igual que todos los demás. La esfera representaba el sistema Baal, la estrella roja Valor y sus mundos. Amplía el campo de observación. Muéstrame los límites exteriores. Valor se encogió al tamaño de una granada. Baal y sus lunas eran puntos brillantes que giraban uno alrededor del otro. Allá lejos, en el borde del campo de proyección, donde la imagen empezó a perder integridad y foco, estaba el cinturón cometario de Valor, representados en el hololito con un enjambre de pequeños puntos que se movían con la agitación de los vacilos en una gota de agua. Justo dentro de este último caparazón del sistema se encontraba la flota de marines espaciales. Las armadas reunidas de casi 70 capítulos se dividieron en 4 grupos de batalla. Esperaban a cierta distancia unos de otros. Se conocía la dirección de aproximación de la flota tiránida, pero se desconocía por dónde exactamente atravesaría la pared cometaria. Un terremoto retumbó en Baal, trastomando la proyección. La piedra del Ars Angelicum gimió. Están cerca. Dijo el capitán Exus de las espadas sangrientas. Están perturbando a Baal. Esta es la señal de su llegada.
el pulso gravitatorio. ¿Qué pasa con la disformidad? La sombra en la disformidad es más fuerte, pero nuestros astrópatas están todavía en contacto con la flota, mi señor. Dijo el maestro de interpretaciones. ¿Cuándo vendrán? Nadie respondió. Todos permanecían concentrados en el hololito. Dante había colocado sus piezas sobre el tablero. 21 barcazas de batalla, 94 cruceros de asalto y varios cientos de naves menores interceptarían la flota enjambre bajo el mando de Belerofonte a bordo de la Espada de la Venganza. Atacarían e inutilizarían tantas naves grandes como pudieran y luego se replegarían a Val. 6.000 marines espaciales estaban a bordo de estas flotas. 12.000 estaban en Val, 6.000 en Secundus y 5.000 en Val Primus. Era la mayor concentración de la sangre desde la herejía de Horus. El tiempo diría si sería suficiente. Permanecieron durante horas observando el hololito. Fue casi un alivio cuando el primer punto rojo parpadeante de contacto enemigo cobró vida en el límite del sistema. Y ahí están. Ya han venido. Las luces cambiaron, los indicadores de amenaza aumentaron de nulo a beta severo. El primer punto rojo permaneció solo por un instante. Cientos más comenzaron a parpadear en un amplio segmento del límite del sistema de Val. Muchos eran exploradores alimentadores, los ojos solitarios de la flota enjambre. Varios resultaron ser las puntas de los tentáculos de ataque. Tras ellos, largas y sinuosas cintas de otros puntos, en busca de presas. Se formaban en una franja de espacio de poco más de una unidad astronómica de ancho. Las flotas de marines espaciales ya maniobraban para contrarrestarlos. La luz roja de Valor se convirtió en una fina astilla, como un rayo láser difuso. Los lúmeres de emergencia crepitaron. Las luces de las máquinas eran estrellas en la penumbra. Señores, estamos en guerra.